Hola, buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a nuestro podcast que se tratará del porfiriato. A continuación, le damos la cordial bienvenida a María Guadalupe Ruiz Skinfield, que nos contestará algunas preguntas. Comenzamos. María Guadalupe, ¿nos podría platicar un poco acerca de la vida de Porfirio Díaz? Hola, buenas tardes. Por supuesto que te puedo hablar un poco acerca de la vida de Porfirio Díaz. Mira, para empezar, Porfirio Díaz nació el 15 de septiembre de 1830 en la casa conocida como Mesón de la Soledad. Su nombre completo era José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Su madre era una mujer de origen mixteco llamado Petrona Mori. Mientras tanto, su padre fue un hombre de ascendencia española, conocido como José Faustino Díaz. Lamentablemente, el padre de Porfirio Díaz falleció cuando Porfirio Díaz solamente tenía 3 años de edad. Desde muy pequeño se quedó huérfano. Luego que el padre de Porfirio Díaz murió, su madre tuvo que hacerse cargo tanto de la casa como de la familia. Díaz estudió la primaria municipal a la par que aprendía latín en la parroquia de San Pedro. Para 1843 había ingresado al Colegio Seminario Conciliar de Oaxaca. Poco tiempo después renunció al camino eclesiástico para estudiar leyes en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Este, pero lamentablemente él tuvo que dejar su carrera porque debido a dificultades económicas de la familia Díaz, se mudaron a Solar de Toronjo en Oaxaca. La madre de Porfirio se convirtió en tejedora de puntos de rebozo, mientras él, por ser el hijo mayor, comenzó a trabajar y hizo varios oficios como la de carpintero y zapatero, aunque poco tiempo después abandonó esas tareas para iniciarse en su vida militar. Esto ocurrió en 1846, cuando estalló la guerra entre México y Estados Unidos. En ese momento, nuestro protagonista se unió a la batalla de Trujano perteneciente a la Guardia Nacional. No obstante, Porfirio continuó sus estudios en leyes. Con tan solo 19 años de edad, se había convertido en auxiliar de la cátedra de latín mientras trabajaba como bibliotecario en el mismo instituto. Siendo estudiante, fue uno de los pupilos de Benito Juárez en la cátedra de Derecho Civil. Sin embargo, un nuevo inconveniente suspendió la carrera de Díaz otra vez. Se trató de la revolución de Ayutla en contra de Antonio López de Santana. Debido a este movimiento insurgente, el instituto fue clausurado y Porfirio ya no pudo obtener el título. Ahora, ¿nos podría decir qué sabe sobre las batallas de él? Bueno, mira, sobre sus batallas no me las sé muy bien, pero sí sé que una de sus batallas más destacadas se dio durante la Segunda Intervención Francesa entre 1862 y 1867. De hecho, el 28 de abril de 1862 empezó acompañado de sus tropas la primera batalla de este conflicto. Esto sucedió junto a las cumbres de Aculticingo. Bueno, retrocedamos un poco en el tiempo. Recordemos que después de la Guerra de Reforma, Benito Juárez se había convertido en el presidente de México. Al hacerlo, contempló con mayor agudeza la miseria en la que se encontraba sumergida la mayoría de la gente. Debido a esto, Juárez tomó una medida crucial: detendría el pago de la deuda externa. Esto provocó que los franceses decidieran invadir la República Mexicana. No obstante, tanto el gobierno como el ejército nacional se encontraba en una gran desventaja. Había pocos municipales, las armas eran muy viejas, además había un conflicto interno entre liberales y conservadores. En conclusión, no existían posibilidades para que México detuviera el avance de los invasores. Empero, gracias al valor y la resistencia de generales como Ignacio Zaragoza, Miguel Negrete y por supuesto Porfirio Díaz, logrando repeler el avance. Por eso fue uno de los más importantes de Porfirio Díaz, pero también
Antes del porfiriato, durante la segunda intervención francesa, Porfirio Díaz continuó firme con la lucha por la libertad de nuestra patria. Repetió, repetidas veces fue perseguido y aunque Juárez le ofrecía el cargo de secretario de Guerra y Marina, Díaz lo regresó. O sea, le rechazó por completo el cargo porque pues se consideraba demasiado joven como para ser respetado por los demás. En competencia por esto, Juárez le permitió que formara su propia división y después fuera nombrado jefe del Ejército del Centro. Se le agradece mucho a María Guadalupe por acompañarnos a nuestro podcast. Ahora le damos la cordial bienvenida a María Lisset Olvera Muñoz, que a continuación también nos contestará algunas preguntas. María Lisset, ¿nos podría decir cuáles son sus características? Bueno, principalmente algunas de las más relevantes características políticas del Porfiriato de México fueron la reducción de las garantías y libertades individuales, la persecución a la oposición, la centralización del poder, la democracia simulada y la fundamentación positivista y progresista. Como consecuencia de esta restricción, el Porfiriato fue un periodo de muy pocas libertades, en el cual los disidentes eran perseguidos y toda la iniciativa en búsqueda de un nuevo gobierno era anulada. El poder estaba centralizado y la democracia era inexistente, dado que hubo mucho fraude electoral. El gobierno dictatorial de Porfirio Díaz buscaba pacificar el país con medidas drásticas que redujeran las guerras y los conflictos internos, para así dar paso al crecimiento económico. Estaban convencidos que al ejercer un control férreo, todas las libertades de los ciudadanos generarían paz, orden y progreso en el país. Finalmente, ¿quiénes participaron en el Porfiriato? Bueno, principalmente algunas de las más relevantes características políticas del Porfiriato de México fueron la reducción de las garantías y libertades individuales, la persecución a la oposición, la centralización del poder, la democracia simulada y la fundamentación positivista y progresista. Como consecuencia de esta restricción, el Porfiriato fue un periodo de muy pocas libertades, en el cual los disidentes eran perseguidos y toda la iniciativa en búsqueda de un nuevo gobierno era anulada. El poder estaba centralizado y la democracia era inexistente, dado que hubo mucho fraude electoral. El gobierno dictatorial de Porfirio Díaz buscaba pacificar el país con medidas drásticas que redujeran las guerras y los conflictos internos, para así dar paso al crecimiento económico. Estaban convencidos que al ejercer un control férreo, todas las libertades de los ciudadanos generarían paz, orden y progreso en el país. Le agradecemos a María Lisset por acompañarnos en nuestro podcast. Finalmente, para dar terminación, María Guadalupe nos hablará de su muerte. Bueno, como ya sabemos, Porfirio Díaz murió en 1915 a los 84 años de edad en la ciudad de París, Francia, en donde vivió sus últimos años acompañados de su esposa Carmelita Romero Rubio y algunos de sus más fieles allegados. Era visitado frecuentemente por sus hijos y disfrutaba pasear por la avenida Bois de Boulogne. Siempre mantuvo la esperanza de regresar a México y morir en su tierra natal, que es Oaxaca. Mantenía contacto con algunos mexicanos que le informaban de la situación que permanecía en el país, el triunfo electoral de Madero, las rebeliones que inició Orozco, Zapata y Reyes, y la participación de su sobrino Félix contra el régimen de Madero. También tuvo conocimiento del golpe de Estado de Huerta y el asesinato de Madero y Pino Suárez. A finales de 1914, su salud comenzó a deteriorarse y tiempo más tarde ya no pudo salir a sus recorridos habituales. Falleció la tarde del 2 de julio de 1915, acompañado por su esposa Carmelita y su hijo Porfirio. Se decía que sus últimos pensamientos giraban en torno a la figura de su madre, María Petrona, y la idea de regresar a Oaxaca, especialmente a la hacienda La Noria. Deseos que debido a la situación del país no fueron posibles cumplirle. Sus restos fueron puestos en un templo que después de 6 años fueron exonerados y trasladados al cementerio Motpaz.
luego en donde Carmelita mandó a construir una pequeña capilla para para su eterno descanso. A más de 100 años de su fallecimiento, la figura de Porfirio Díaz sigue siendo polémica por encabezar un gobierno lleno de contrastes que se mantuvo por más de 30 años. En la actualidad, su tumba es visitada por turistas que le llevan flores y obsequios. Muchas gracias, María Guadalupe, por darnos esa información. Así es como damos terminación a nuestro podcast. Muchas gracias.